A continuación veremos cómo configurar o poblar el formato de pronóstico de capacidad o pronóstico de recursos, el cual pertenece a la disciplina de gestión de la disponibilidad y nos brinda insumo o información para documentar el plan de capacidad. Primero que haremos es poblar la información correspondiente al cuadro informativo. El año sería el año al cual le vamos a realizar el pronóstico. La unidad de medida puede ser en megas, gigas, porcentaje, etcétera. Debemos de indicar cuál es esa unidad. El servicio sería si es mensajería de colaboración, si son plataformas de servidores virtualizados, si son conectividad, etcétera. En este caso vamos a colocar que es almacenamiento. El componente sería entonces un servidor. Y el subcomponente vamos a suponer que es el disco duro o los discos duros. Vamos a indicar el nombre que se encuentra relacionado exactamente al nombre de caracterización. Vamos a indicar que se llame Hermes. El subcomponente entonces vamos a analizar para este caso solo un disco que sea el disco C. Y vamos a colocar los históricos del año 2015. Entonces colocamos acá la fecha del año al cual vamos a ingresar los históricos. Vamos a suponer que fue de unos valores aleatorios: 7, 4, 6, 8, 5, 9, 3, 2, 7, 9, 10, 9. Una vez tengamos la información del histórico, entonces el formato automáticamente nos genera un pronóstico. Estos 12 datos son vitales. Si no tenemos 12 datos porque aún no ha pasado el año, podemos hacerlo con semanas o con días: 12 días, 12 semanas, 12 semestres, 12 trimestres, etc. Para que el formato tenga la capacidad o tenga el total de registros necesarios para garantizar una muestra confiable y realizar un pronóstico. Entonces, con base a esta información ingresada, vemos que para enero nos pronosticó que se iba a tener un consumo de 7,97. Adicional a esto, tenemos un indicador que es el indicador de exactitud o indicador UDEI, el cual es aceptable por debajo del 0.10. ¿Qué significa esto? Nos indica la exactitud del pronóstico, si se debe tener en cuenta la variación de la muestra. Si no es homogénea, el indicador va a aumentar y entonces por tanto no va a ser confiable. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando tenemos valores muy desfasados con respecto a lo habitual, entonces el pronóstico se va a ver afectado porque es una regresión lineal simple. En este caso entonces, por ejemplo, si colocáramos un valor muy alto con respecto a los demás meses, inmediatamente nos va a aumentar el indicador hasta 1 y por tanto no sería confiable. En estos casos es necesario cambiar este valor por el promedio de los meses anteriores o por el promedio del total de los meses para que este sea acorde al comportamiento habitual. En este caso entonces vamos a suponer que era de 6 este promedio. Y el indicador UTEL entonces bajaría por debajo de 1 y sería confiable el pronóstico. Luego tenemos un campo de utilización de recursos. Este campo de utilización de recursos nos permite comparar lo que está sucediendo en realidad con respecto a lo que pronosticamos. Vamos a suponer que en enero fueron 5, en febrero 7, en marzo 8, en abril 9 y en mayo 6. Y con esto podríamos comparar entonces qué tan exacto fue nuestro pronóstico. Entonces en enero indicamos que iba a tener un pronóstico de consumo de 8,28 y en realidad nos consumimos solo 5 gigas. En febrero nos consumimos 7 con respecto a 6,48, fue muy acertado. En marzo de 8 y indicamos que va a ser 8,73, muy cercano.
Para abril indicamos que iba a ser un consumo de 10,61 y consumimos 9 y así sucesivamente. Para mayo habíamos indicado que 6 y consumió 6,80. Entonces con esto podemos tener una base para hacer análisis de los consumos realizados. Adicional, esta tabla de pronóstico nos presta una información estadística valiosa. Por ejemplo, el máximo nos indica el valor máximo del valor registrado. Entonces, en este caso el valor máximo fue 10. El promedio fue de 6,833. El mínimo fue de 2. La desviación estándar es el promedio o variación esperada con respecto a la media aritmética, fue de 2,37. La mediana estadística es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Si la cantidad de términos es par, la mediana del promedio de los dos números centrales. O sea, lo que nos indica básicamente esto es cuál es el valor central ordenando los números en cuanto a su valor. Luego tenemos un indicador de homogeneidad. Este valor, si es pequeño, nos indica que hay una poca dispersión, o sea que los datos uno con respecto al otro se comportan similares. Por ejemplo, si van en escalas similares, digamos entre 5 y 10, tienen un comportamiento homogéneo, pero si vemos que hay valores que pasan de 4 a 30, luego bajan a 1, después a 60, son valores que no serían homogéneos. Luego nos da información acerca de los cuartiles y nos indica cuál es el valor máximo dependiendo del cuartil de cada uno de los valores. Entonces el valor máximo del 25% era el 5,75 y así sucesivamente para los demás valores y percentiles. Esta información de pronóstico se obtiene de la segunda pestaña que se llama modelo de pronóstico. Esta pestaña de modelo de pronóstico nos muestra entonces la información estadística, cómo está formulada. Entonces, por ejemplo, el nombre del CI fue el disco C. Estos son los valores que ingresamos en el histórico. Este fue el valor real de cómo se comportó. Nos indica pues cómo los valores que nosotros ingresamos en 2015. Luego tenemos la normalización o estandarización típica, es para, digamos, poder tener un dato estadístico que nos permita hacer la comparación. Y tenemos la detección. La detección lo que hace es retirarnos los valores que están desfasados o que no son normales en el comportamiento de acuerdo a lo que ingresamos. Y realiza una suavización para poder realizar un método de descomposición multiplicativo que nos permita hallar a través del método de mínimos cuadrados y otros estadísticos información como la media y la desviación estándar. Acá vemos entonces la información más detallada matemáticamente. Nos indica los interceptos, el coeficiente, entre otros valores que se encuentran en la tabla resumen, como los cuartiles. Acá tenemos el cálculo de Dudley. Acá vemos el Erlang. El Erlang es muy importante porque es el que finalmente nos va a dar el pronóstico. Entonces, él nos muestra el forecast, cómo se suavizó esos valores que nosotros ingresamos o cómo se espera que se comporte, que es la línea azul. Y nos muestra los límites superiores y los límites inferiores y nos hace un comparativo para darnos el pronóstico de acuerdo a la varianza que sea hallada en este análisis. Y por último está la pestaña de gráficos, donde nos muestra entonces el consumo y cómo fue el pronóstico. Acá vemos cómo se comportó durante el 2015 y cuál es el pronóstico para el 2016 de consumo de este recurso, en este caso el disco C. En cada una de estas gráficas entonces se pueden alojar 5 dispositivos o 5 componentes como el disco, memoria o CPU.
Y tenemos entonces nuevamente el consumo de recurso o el análisis del recurso, que es el que nos va a brindar los parámetros o valores necesarios para hacer nuestro plan de capacidad o hacer las sugerencias para que el cliente tome las decisiones pertinentes, si es necesario adquirir un disco de mayor tamaño o si se deben de tomar otras acciones para mantener el recurso estable. Esta sería entonces toda la información en cuanto al pronóstico de recursos a través del formato de pronóstico.